Muy buenos días, bienvenidos a todos a este espacio empresarial generado por la Fundación Unipymes y Latin Pyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Nicolás Bautista y los voy a estar acompañando en la charla del día de hoy. De antemano les quiero agradecer por siempre estar pendiente en todos nuestros programas y todas nuestras capacitaciones. El tema de hoy se llama UGPP, cómo atender un éxito con éxito un requerimiento. Y ahora sí, le doy la bienvenida a nuestro experto invitado el día de hoy. Él es Carlos Castillo, es abogado experto en técnicas de juicio oral, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Libre y asesor apoderado de confianza de personas naturales y jurídicas en procesos laborales, civiles, comerciales y penales. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días para los presentes. Como ya es una costumbre, una muy buena costumbre, desde Fundación Unipymes y Latin Pyme, abrir estos espacios de formación no formal para los que en el día a día nos vemos enfrentados a estas situaciones, a esta serie de eventos, y que en muchísimas ocasiones cuando llegan a nuestras oficinas, a nuestros despachos, a nuestras empresas, no tenemos las herramientas técnicas para resolverlas o no tenemos la formación o el conocimiento. Por lo tanto, es menester que en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, esté llegando información útil y precisa respecto de, por ejemplo, el caso en particular que nos ocupa, cómo responder un requerimiento de la UGPP con total éxito. Antes de iniciar el tema de las sanciones y el tema de las respuestas, de cómo deben hacerse, en qué tiempos, en qué términos, cuáles son los montos de las sanciones, cuáles son los términos de caducidad de la acción de investigación de la UGPP, por qué llega a la UGPP la información de que yo no he cumplido, de qué manera se enteran, es necesario hacer un contexto jurídico histórico de la UGPP. La UGPP es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, ¿cierto? Por eso ese acrónimo, esa sigla de UGPP. La UGPP está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿cierto? Lo mismo que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es decir, la DIAN. Y por ahí viene la vena de una de las grandes fuentes de información de la UGPP, para verificar si las empresas están haciendo los aportes o los empleados o los cotizantes independientes, ¿cierto? Los que son sus autoempleadores, están haciendo sus aportes de manera correcta con los cruces que se hacen a través de las declaraciones de rentas de personas jurídicas o naturales ante la DIAN. Esos cruces de información sacan a flote inconsistencias económicas que ya pondremos un ejemplo, es decir, eh, en mi información exógena se reporta, en mi información exógena de la declaración de renta, se reporta que la empresa eh, Papitas Fritas me pagó por concepto de prestación de servicios durante el año 2022, no sé, 200 millones de pesos como abogado independiente, como asesor externo. Es decir, que yo debía haber cotizado de esos 200 millones de pesos sobre el 40%. Yo debía haber hecho aportes sobre 80 millones de pesos a mi seguridad social, pero identifican que esos aportes están en un 70%. Sí, perdón, en un 50%. Es decir, yo estoy por encima. No pasaría nada, ¿cierto? Hice unos aportes de manera indebida porque pagué más. En estos casos la plantilla pila no lo permite, pero supongamos que ese 40%, esos 80 millones, yo pagué sobre 50 millones. Hey, aquí hay una inconsistencia porque de los 200 millones que se le reporta en su información exógena de la DIAN, de su declaración de renta, tiene pagados 200 millones de pesos anuales, es decir, usted debió haber aportado su seguridad sobre el 40%, que son 80 millones, y lo hizo sobre 50 millones. Usted está en mora y una serie de incumplimientos ante la UGPP, porque la UGPP, ¿qué busca proteger? Al afiliado, al Sistema General de Seguridad Social y a sus subsistemas. ¿Cuáles son los subsistemas? Salud, pensión,
riesgos laborales y cajas de compensación, porque esto genera es una estabilidad social y una estabilidad jurídica. Cuando no se le paga la EPS a una persona que trabaja, esa persona no tiene la posibilidad de que su núcleo familiar, esposa e hijos, en el evento de que sean menores de edad, los hijos o mayores de edad con algún tipo de condición de discapacidad o mayores de edad estudiantes hasta los 25 años, esa persona no tiene la posibilidad desde su subsistema de salud darles una cobertura en él en condición de afiliado, dejarlos a ellos en condición de beneficiarios como su grupo familiar. Cuando una persona no se le paga la ARL y se accidenta una obra civil, una construcción, le cae a una persona un ladrillo a una altura de 5 metros en su parte, en el pecho, le fractura la clavícula, le hacen una cirugía, no sé cómo, la familia le toca resolver el asunto porque resulta que está trabajando en una obra donde no se le está haciendo cobertura de seguridad social en riesgos laborales. ¿Cierto? Cuando se tiene a una persona trabajando y no se le cotiza pensión, estamos jugando con la estabilidad financiera futura de una persona que en su momento de la tercera edad no podrá trabajar quizá por sus disposiciones de la edad misma, por su condición natural, y en segundo lugar, que no podrá financiarse su vida digna porque nosotros como empleadores dispusimos a nuestro arbitrio y de mala fe no pagarle la pensión, porque cuando algo está en la ley, lo conocemos y no lo aplicamos, es una actuación ilegal y de mala fe, ¿cierto? Eso es lo que busca la UGPP, proteger la estabilidad financiera, la estabilidad jurídica de los trabajadores y del sistema general de seguridad social con todos sus subsistemas. Eso es lo que en la ley 1151 de 2007, en su artículo 156, que es donde se crea la UGPP, esta unidad de gestión pensional y parafiscal, se quiere. Cuando las normas se crean, las normas tienen un espíritu, ¿cierto? Esos espíritus de esas normas es con qué fin el empleador, con qué fin, perdón, el legislador creó la norma. Entonces, el legislador la crea para eso. El legislador la crea para proteger, ¿cierto?, de la incertidumbre y de la inseguridad jurídica y de la inseguridad financiera, que a la postre no es más que la garantía del mínimo vital, la garantía del sistema general de la seguridad social. No puede ser que entonces cuando el empleado se vaya, trabajó 10, 15, 20 años y no tenga ni siquiera un peso en un fondo de pensiones. 20 años, hay casos de personas que han trabajado 20 años con una pseudoempresa. 20 años son 1000 semanas de aportes en seguridad social. Si no alcanza las 1300 semanas, en caso, o los 57 hombres, 57 años si es hombre, si es mujer, perdón, y los 62 si es hombre, no podrá acceder a una pensión de vejez, pero tendrá derecho a la devolución de sus aportes, a la indemnización sustitutiva de lo que aportó durante todos esos años, que es un dinero que le servirá para dignificar su vida, para darle calidad a su persona y a los de su derredor, a su núcleo familiar. Eso es lo que se pretende con la UGPP. Y en las empresas y en los medios en general que nos movemos los abogados se sataniza la UGPP, pero la UGPP tiene un fin loable, ¿sí? Tiene un fin que es plausible en consideración de lo que pretende, protegernos a todos y al sistema. Entonces, ahora sí entrando en materia, ¿cómo nos convoca a nosotros como empresas o como personas naturales? Porque recuerden que no solamente la UGPP puede sancionar a las personas jurídicas como empresas, ya sea por la mora, ¿cierto? Ya sea porque no se pagó, porque se pagó eh, incompleto las sanciones. También lo hace con las personas, en mi caso, los independientes, tal cual es el caso que les mencionaba. Es un caso eh, traído de la imaginación de la empresa Papitas Fritas, el de los 200 millones de pesos, pero obedece a realidades
que a diario vivimos. Entonces, a mí la UGPP me puede requerir, señor Carlos Abraham Castillo, con cédula tal, usted está en mora con nosotros en consideración de que para el año grabable 2022 tuvo unos ingresos X y los aportes debió haberlos hecho sobre el 40% de esos ingresos y están por debajo. ¿Qué pasó? Entonces, la UGPP, muchachos, llega a las empresas y a las personas a través básicamente de dos mecanismos. La principal fuente actual de la estadística de la unidad de gestión pensional y parafiscal son las denuncias. Cualquier persona puede levantar el teléfono o enviar un correo electrónico diciendo la empresa Papitas Fritas no está haciendo los aportes que la ley le indica en los tiempos y porcentajes de acuerdo al ingreso base de cotización de X colaborador o de estos colaboradores. Esa es una manera. La segunda manera, en su orden, digamos, estadístico porcentual, son los cruces con la DIAN. La DIAN es una entidad que por fortuna ha venido eh, tecnificándose mucho. Sus bots, sus software están permitiendo que a esta entidad llegue la información al día y precisa. Cuando ustedes como compañías o cuando nosotros como empresas reportamos, hacemos nuestras declaraciones de rentas anuales, ¿cierto? Le decimos a la DIAN que efectivamente por concepto de pagos de nómina hicimos X cantidad de aportes, ¿cierto? Pero la DIAN, supongamos que yo soy empleado directo de Papitas Fritas y yo hago mi declaración de renta diciendo que Papitas Fritas me pagó por concepto de nómina 100 millones de pesos al año. Pero Papitas Fritas, a su vez, le dice a la DIAN que pagó por concepto de nómina a mi persona 70 millones. Aquí hay una inconsistencia en la información porque la persona natural declarante dice que se le pagaron 100 millones, pero Papitas Fritas, que es su empleador, dice que le pagó 70. ¿Dónde están esos 30 millones? No le importa a la UGPP dónde están, le importarían a la DIAN. Le importa a la UGPP es dónde están los aportes a la seguridad social, al sistema general, de esos 70 millones, de esos 30 millones restantes. ¿Por qué no se hizo en su momento? Ahí entonces tocará nuestras puertas la UGPP diciéndonos, hey, por favor, le hago el requerimiento para que subsane esta información. Y resulta que Papitas Fritas, esos 200 millones de pesos, esos 100 millones, me los pagó en el periodo contable 2022. Pero yo como, bueno, Papitas Fritas dejó así, no investigó, no hizo nada, nadie se dio cuenta. Uy, nadie se dio cuenta. Nuestro software contable venía con una falla o el software contable está mal programado y quedó mal. Los algoritmos de nuestro software no identificaron esos pagos, o es decir, se le pagaron 100 millones, pero de los cuales 30 millones eran subsidio de movilidad y subsidio de alimentación, gastos de representación viáticos, pero en el software de nómina quedaron inscritos como salario. No quedó esa claridad, esa especificidad. Eso no es asunto de la DIAN ni de la UGPP. Vendrán entonces a preguntarme, pasa un año, pasan dos, pasan 3 años, no pasó nada porque nadie vino, maravilloso, corazón maravilloso. Un momentico. Porque la acción de investigación, que se llama en este caso acción de fiscalización es porque tiene que ver con dinero, ¿cierto? Con el fisco. En cabeza de la UGPP será de 5 años. Imagínense, es de 5 años. Es decir, que si fue en el año 22, la UGPP tendrá hasta finales del año 27 para investigarme por lo que pasó 5 años atrás. Y yo estoy en la obligatoriedad de responderle qué fue lo que pasó y de hacer los pagos al sistema. Porque entonces esos 30 millones que quedaron volando es un porcentaje que no se me pagó de pensión, un porcentaje que no se pagó de salud, un porcentaje que no se pagó de ARL, ¿cierto? De cajas de compensación.
Y esos pagos que no se hicieron o se hicieron parcialmente generan una desfinanciación, es decir, una inestabilidad financiera del sistema. Pero además, cuando yo acudo a mi EPS por un procedimiento médico, una cirugía, mis aportes, si se hubieran hecho con base en el salario que se reportó, que la DIAN se dio cuenta de sus cruces, esos aportes habrían ayudado a financiar mucho mejor al sistema general. Es decir, hay una desfinanciación del sistema. Además, el sistema debe, o a través, en este caso del ADRES, hacer unos aportes mayores para financiar el procedimiento que se me hizo. Dinero que puede servir para estabilizar el sistema en procura de los derechos a la seguridad social de los demás. Es decir, no solamente se pone en riesgo el sistema financiero, sino el sistema general en respecto de la seguridad de los otros. Esto es una bola de nieve y todo está, es una bola de nieve porque con el paso de los años se crece y ya nos daremos cuenta por qué. Porque las sanciones son inmensas y no paran. La tasa de usura en estos casos, señores, las sanciones que tiene la UGPP respecto de los intereses son 2 puntos por debajo de la tasa de usura. La tasa de usura, permíteme, yo miro aquí en mi teléfono, la tasa de usura para este año, para este mes, debe estar por encima del 40%. 46.26, es decir, la tasa de usura está casi en el 50%. Es decir, que los intereses de las sanciones, ojo, no son las sanciones, los intereses de esas sanciones estarán por el orden del 44.26%. Quiebra empresa. Sé del caso de un empresario que su hijo de 17 años figuraba como accionista de la empresa, pero él lo tenía como beneficiario suyo de su salud. Y en los dividendos anuales se le hizo un aporte inmenso al niño como gananciales, al adolescente adulto, como gananciales de la empresa. Pero sobre esos gananciales no se hizo aportes. Y la sanción estuvo por el orden de los 700 millones de pesos, los quebró, que la empresa tuvo que cerrar. Pero ¿por qué razón debo yo tener éxito en responder una solicitud de la UGPP si lo que debo hacer es hacer las cosas bien? Si yo hago las cosas bien, de acuerdo a la ley, como son, no existe la mínima posibilidad de que me requiera la UGPP. Ahora, listo, algo pasó y me requirió. Ese requerimiento tiene unos puntos. Textualmente me están diciendo qué fue lo que pasó. Como yo soy organizado en mi compañía, voy y reviso y encuentro la prueba que controvierte la acción equívoca que se me imputa. Es decir, usted le pagó al señor Carlos Castillo, señores papitas fritas, para el año 2022 100 millones por nómina. 70 millones, perdón. Pero él en su declaración de renta reporta 100. Es decir, él reporta 100, pero ustedes me reportaron 70. Ah, no, claro. Lo que pasa es que la ley me permite pagar el salario hasta en un 30% de factor no prestacional. Ese 30%, de acuerdo a mi software de nómina, mire, aquí está, son gastos de representación. Con el tema de la pandemia es un auxilio de conectividad y tengo, aquí le pago un auxilio nocturno de alimentación. Es decir, si hace horas extras o trabaja de noche, le pago un recargo por alimentación. Aquí están las informaciones y como yo hago esa contestación en el primer requerimiento, listo, no hay sanción y todo quedó. Pagué como debe ser. ¿Listo? Entonces, además de que nos sanciona la UGPP, tenemos que pagar la sanción, que es independiente a los aportes que dejé de pagar, es independiente de las sanciones que el sistema general me impone por no pagar al momento correcto, y es independiente a la tasa de interés de la usura menos 2 puntos de los intereses de las sanciones. Esto es una cosa de locos. Muchísimo dinero. Continuemos entonces para entrar un poquito más en materia. ¿Cuáles son las sanciones o de qué manera nos sanciona la UGPP? Básicamente hay tres, ¿cierto? Una es por omisión, la segunda es por mora y la tercera es por inexactitud.
¿cierto? Ahora, ¿qué es la omisión? ¿Cierto? El verbo omitir está definido en la Real Academia como la acción y el efecto de incumplir el deber, ¿cierto? Eso es una omisión. ¿Deber de qué? No sé, de informar, de decir. Las obligaciones en el derecho son las obligaciones de hacer o de no hacer. Usted está obligado como empresario a hacer los pagos de la seguridad social de sus empleadores y a informar, a reportar cuando tienen nuevos empleados las afiliaciones al sistema general. Entonces, usted le llegó una persona a trabajar y usted le está pagando como si fuera independiente. O le pasa una cuenta de cobro o usted le paga a nombre de otra persona. Usted está omitiendo reportarle al sistema que tiene un empleado con las formalidades de empleado y esas cotizaciones o afiliaciones no las está haciendo. La UGPP lo requerirá y usted deberá informar por qué no. En estos casos, ¿cómo tengo yo la prueba de algo que no hice? Las negaciones inciertas son improbables, es decir, yo no lo afilié. Aquí está la prueba de que no lo afilié. No es que no lo afilió, la prueba es la contraria. La carga dinámica de la prueba tendría que decir, aquí está la afiliación, aquí está la planilla. Sí lo hice, sí reporté. Pero yo no voy a probar que no lo hice, pruebo lo contrario. ¿Qué me toca hacer? Es pagar la sanción. Ahora, hablamos de la mora. La mora es un efecto natural de las obligaciones, sobre todo económicas, cuando debiendo pagarse en determinado tiempo, no se hace. Y se hacen extemporáneamente. Entonces, la mora es pagar extemporáneamente. Yo le presté a mi amigo Juan 1.000.000 de pesos pagaderos al 1 de febrero del año 2023. Hoy es 1 de marzo del 2023. Mi amigo Juan está constituido en mora por un periodo de 30 días, porque él no me ha pagado. Y si él viene y me paga hoy, lo hizo extemporáneamente y causó un mes de mora. Eso es la mora. Ahora, miren cómo opera la mora en las sanciones, en la mora de lo que se dejó de pagar. Por ejemplo, debimos pagar el día 5 de cada mes los aportes a seguridad social. Es un ejemplo, ¿cierto? El día 5, en este caso sería el 5 de febrero. Tendríamos que pagar la seguridad social de nuestros empleados. La UGPP me requiere, me dice, hey, hoy es 5 de marzo y usted no ha pagado. ¿Qué pasa? Ah, listo, me pongo al día, le contesto a la UGPP y le digo, sí, efectivamente, no se ha pagado por una razón X o Y, pero aquí reporto entonces el valor, ¿cierto? De lo que está en mora. Pero esa mora, ese pago extemporáneo debe reportarse con unos intereses, que es el 5% por cada mes de retardo sobre el valor del aporte. ¿A qué voy con eso? El, el, el retardo es por 100 millones. Es decir, que yo debo pagar 105 millones porque debo pagar 5% de interés por ese tiempo. Ese 5% es el mínimo, ¿cierto? Porque si hay un buen flujo de caja, si hay la capacidad económica, si soy una empresa que está en Bogotá, si soy una empresa que tengo todas las herramientas, los profesionales, software, que tengo 1.500 empleados y no pago a tiempo, ¿qué está pasando? Entonces, tiene la facultad discrecional la UGPP, ¿cierto? De que ese 5% como mínimo puede ser hasta el 100% del valor en la primera etapa en que me solicitan. Recordemos que se mencionó anteriormente que la UGPP puede solicitarme en 3 ocasiones para que responda, hasta 3 ocasiones. Entonces puede ser hasta el 100% de esas sanciones. En segunda etapa, señores, en la segunda etapa en que la UGPP me dice, hey, señor papitas fritas, ya le dije hace un mes, lo solicité y usted no me ha dado la información ni ha subsanado lo que en consideración nuestra, de acuerdo a la denuncia o a los cruces de la DIAN
o cualesquiera fuere la fuente de información, usted no ha subsanado, no ha corregido o no ha hecho el pago. Entonces, en esa segunda etapa, la mora por esa extemporaneidad no será del 5 hasta el 100, sino hasta el 200%. Es decir, yo debía pagar 100 millones de pesos por seguridad social. Me requirió la UGPP. No lo hice. En esa segunda etapa será del 200%. Es decir, yo tendré que pagar, ¿cierto? 100 millones más otros 100 más otros 100 por no haber hecho la solicitud, por no haber hecho esa respuesta. Es decir, tengo que desenfundar 300 millones de pesos por sencillamente, perdónenme la expresión, por ineficacia. Porque cuando a una compañía llegan este tipo de situaciones, hay una falta de planeación, una falta de organización que se traducen al final en ineficacia, ¿cierto? Porque no puede ser, no puede pasar que en nuestra compañía estén sucediendo estos errores operacionales que están en la ley, que están en todas partes. Ustedes entran a YouTube y encuentran muchos videos, hay muchas fuentes en la misma ley. La ley 1157, 1151 que crea la DIAN es una ley que crea a la unidad de gestión pensional y para fiscales corticas. Se puede revisar en un momentico. Hay capacitaciones, hay capacitadores. Estamos nosotros los que estamos dedicados al tema corporativo y al tema de la academia que a bien estamos para asesorar en lo que se necesite. Es decir, las fuentes de información son muchas. La manera que tienen las personas de acceder a esta son casi que infinitas, ¿cierto? Entonces, se traduce básicamente esos errores operativos y administrativos en ineficacias corporativas, desafortunadamente, que pueden llevar a la quiebra a una empresa. Entonces, ya habiendo hablado de la omisión, perdónenme, de la omisión y de la mora como elementos que producen las sanciones eh, ante la UGPP, otra es la inexactitud. Y me permito leer, dice, cuando no se tienen en cuenta todos los ítems o valores del IBC. Bueno, no se tienen en cuenta, dice ahí, un error, hay un lapsus calami. Entonces, no se tienen en cuenta qué cosa, qué es el IBC. El IBC es el ingreso base cotización. Cuando una persona gana un salario mínimo, para efectos prácticos matemáticos, pasémonos al año pasado, que era 1 millón de pesos. Una persona se gana 1 millón de pesos. Yo debo reportarle el 16% en salud, el 16% en pensión, perdón. Vamos a coger el tema de la pensión. Son 160.000 pesos que deben aportarse a esa persona mensual en pensión, de los cuales el 12% estarán a cargo del empleador y el 4% estarán a cargo del empleado. Entonces, yo lo que reporto es que él no se gana 1 millón, sino que se gana 800. Y estaría reportando el 16% de 800 y no el 16% de 1 millón. Ahí hay una inexactitud. O de ese 1 millón de pesos yo no reporto el 16, sino que reporto, no sé, el 12. Entonces le descuento al empleado el 4 y yo pago solamente el 8, siendo que la ley dispone otra cosa. Esas inexactitudes también son identificadas a través de denuncia y a través de los cruces de la información entre la DIAN y la UGPP. Es por eso que esta entidad es adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿cierto? Para efectos fiscales, para efectos de tener esa simplicidad de hacer un mega buscar B entre la DIAN y la UGPP, y ahí se dan cuenta que efectivamente hay inexactitudes. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que se debe pagar sobre el valor que no se aportó en la inexactitud? En la primera etapa es del 25%, ¿cierto? Del 35%, perdóname. Es decir,
Si debía pagar de ese millón de pesos 160.000, tengo que pagar entonces el 35% adicional sobre esos 160.000. No sé cuánto es el 35, 160.000 por 35%, es decir, hay que pagar 56.000 pesos adicionales, ¿cierto? Entonces, eso se me convierte en 216.000 pesos lo que pude haber pagado en 160.000. Ahora, las sanciones a las que me veo expuesto. Si el empleado decide retirarse y demandarme, la jurisdicción ordinaria laboral impondrá unas sanciones de ley distintas a la UGPP. Ejemplo, por no pagar los aportes a cesantías es un día de salario por cada día de retraso. En nada se mete la UGPP con eso. Es una sanción que está en el Código Sustantivo del Trabajo, de lo ordinario laboral, y será independiente de lo que haya yo que, como empresa, tener que pagar a la UGPP. Ahora, hay un caso también bastante complejo con las omisiones que se hacen respecto del pago de las pensiones. Porque es que el pago, los aportes a pensión se evalúan con un cálculo actuarial. Eso hace la situación más compleja. ¿Qué es un cálculo actuarial? Es la devolución del poder adquisitivo de la moneda desde el punto en que debió pagarse al punto actual. Actuarial, porque hay una actualización de los cálculos. Ejemplo, en el año 2000, estamos en el 2003, en el año 2018, se debía pagar, por ejemplo, 100.000 pesos por pensión. No se hizo. Además de las sanciones y todo lo que hay alrededor de la tasa de interés de 2 puntos por debajo de la tasa de usura, además de las sanciones, yo debía pagar 100.000 pesos hace 15 años como compañía. Hace 5 años, perdón, 100.000 pesos. A esos 100.000 pesos yo debo sumarle el IPC de 60 meses. Han pasado 5 años. Por 12 meses, 5 por 12, 60. El promedio del IPC de esos 60 meses, sumárselos a esos 100 millones, a esos 100.000 pesos, perdón, para devolverles su poder adquisitivo. Porque no son los mismos, no es lo mismo decir 100.000 pesos hace 5 años que 100.000 pesos hoy. Alcanzan para menos hoy. ¿Ok? Yo podría comprarme hace 5 años un bulto de arroz con 100.000 pesos. Hoy vale 130.000 pesos. El arroz tiene incorporado ese cálculo actuarial, a modo de ejemplo. Es muy coloquial y hasta jocoso, pero es un ejemplo. El cálculo actuarial sobre ese bulto de arroz es del 30%. Es decir, que desde hace 5 años ha subido el 30% su valor. Esos 100.000 pesos no son 100.000, son 130.000 a la fecha. Ese es el escenario en el que estamos con las sanciones de la UGPP por omisión, por mora y por inexactitud, y los porcentajes de los intereses en las primeras etapas que hay que pagar. La sanción más brusca, señores, de la UGPP son cuando no se entrega la información. Requerimiento 1, me lo hicieron. Tengo 3 meses para contestar, no lo hice. Requerimiento 2, la misma operación. Requerimiento 3, guardé silencio, omitir la información. Las sanciones de la UGPP en estos casos en la omisión de información es en VTs, ¿cierto? En unidad de valor tributario. 15.000 VT, la unidad de valor tributario está por encima de 44.000 pesos. La VT, permítame yo la consulto aquí, la VT para este año. VT para el 2023 está en 42.412 pesos. Es decir, ustedes cogen 42.412 pesos y los multiplican por 15.000. Ya yo hice esa operación y eso me da 636.180.000 pesos. Es la sanción que les digo yo de casi 700 o de 700 y pico millones de pesos que se le puso a una compañía por tener a un muchacho accionista de una compañía como beneficiario del sistema general de seguridad social de su padre,
Padre que además cotizaba por el mínimo, teniendo unos ingresos considerables. Y esos dividendos al año fueron cuantiosos. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es el fraude que se le está haciendo al sistema general de seguridad social y a sus subsistemas? Tome su sanción. Porque pasó el tiempo, se hizo las solicitudes y la información no se entregó. Dígame por qué no están haciendo los aportes como independiente, porque un menor de edad que es empresario debe hacer los aportes porque tiene unos ingresos considerablemente. Se desvirtúa por completo la dependencia económica, ¿cierto? Tiene una independencia absoluta financiera en consideración. Podría tener para la administración de los bienes un curador ad litem, un representante legal. Pero ese representante legal debe saber que está obligado a hacer los aportes de seguridad social por ese joven empresario. No lo hizo. La UGPP pudo haberlo investigado 5 años después. Llegó al año siguiente. ¿Por qué? Porque en la DIAN se reportaron unos ingresos altísimos por cuestión de dividendos, de gananciales de una empresa, los dividendos anuales. ¿De quién? De fulano. Pero es que si fulano aparece como cotizante, aparece como beneficiario en el ADRES. ¿Cómo así? En el CISPRO, el RUAF, bueno, tantas plataformas que hay para consultar. El hombre es beneficiario de la EPS. ¿Qué pasa? Si reporta al año toda esta cantidad de plata. ¿Beneficiario de quién? De fulano. ¿Quién es fulano? El papá, que además el de ser su papá es su socio de negocios en la empresa. Uy, un momentico. UGPP, venga que le tengo un casito. 700 millones de pesos una sanción y tocó bajar la puerta. Los quebró la UGPP. Pero los quebró la UGPP es endilgarle a la UGPP unas culpas injustamente. Se quebraron solos, solitos, por intentar ahorrarse un dinero ridículo respecto de los porcentajes de ingresos. Terminaron bajando las persianas de sus ventanas y bajando las marquesinas de sus puertas por sencillamente errores, y ni siquiera errores, porque los errores muchas veces son involuntarios. Esto es de mala fe. Aquí no hay un error, aquí hay una actuación con premeditación, ¿cierto? Y con ilegalidad. Entonces, un acto de mala fe. Ahora bien, continuemos. Listo. Se enteró entonces la UGPP de lo que está pasando. ¿Cómo se enteró? No, llegó una denuncia porque el señor Carlos Castillo, el abogado de Papitas Fritas, que es un señor todo lambón, que no apoya a la empresa, que no apoya la actividad, que no se pone la 10, se puso y llamó y dijo que es que aquí tenemos unos empleados y no les estamos pagando. Que es que les pagamos 2 millones de pesos, les damos 1 millón en plata y 1 millón en efectivo. Les damos, perdónenme, les damos 1 millón consignado a la cuenta y 1 millón en efectivo para que ese millón en efectivo quede en el aire y no reportar por eso. Entonces el señor Carlos Castillo fue y llamó, se puso ahí de todo batracio a llamar. Listo. Inició la denuncia de la UGPP. Inició la investigación, perdón. La investigación, habíamos dicho, que se llama un proceso de fiscalización en consideración de que lo que busca es que los dineros del sistema general de seguridad social sean aportados. Ahora bien, o a través de los cruces con la DIAN, pues que ya hemos explicado con suficiente consideración. Llega a mí la solicitud. ¿Qué término tengo para responderla? ¿Cierto? Dijimos que son 3 etapas. La primera es de 3 meses. Yo puedo responder la solicitud, ojo, correctamente, solucionándola. No solamente respondiéndola por responderla para evitarme la sanción, tengo que solucionar la solicitud de fondo. En alguna ocasión yo estando en un examen, hace muchísimos años en la universidad, que se acostumbraban mucho los exámenes orales. Y yo me senté a un examen de Derecho Civil y Bienes en mis primeros semestres de Derecho y el docente me hizo una serie de preguntas. Yo no tenía claridad
certeza de la respuesta y empecé a hablar y hablar y hablar. Y luego me dice, lo que usted me está respondiendo es absolutamente cierto, pero no es lo que yo le pregunté. Debemos responder lo que se nos está preguntando y debemos proveer la solución al problema jurídico o financiero que se nos está planteando. No podemos revolver peras con manzanas. Es decir, la respuesta a esa investigación que se inicia debe ser con las pruebas que controviertan el error o el ilícito o la equivocación que se me endilga. Es que usted, de acuerdo a la declaración de renta de fulano de tal, reporta 100 millones por nómina, pero usted reporta en la declaración de renta como empresa haberle pagado solo 70. Aquí faltan 30 millones. ¿Dónde están? Claro. Mire, aquí son gastos de representación, aquí, bueno, perfecto. Y en esa primera etapa, no me vería yo abocado a una sanción, solamente a los intereses del 5, desde el mínimo el 5 o hasta el 100% de lo que dejé de pagar en su momento. Pero como no dejé de pagar, yo sí pagué, ¿cierto? Lo hice de acuerdo a la ley, pues sencillamente lo que tengo es que probar. Sí, dame y factum et ego dabo tibius. Es un latinazgo que dice, dame los hechos y yo te doy el derecho. ¿Me estás diciendo que me cometí este error? No, aquí están los hechos. Los hechos son que sí pagué. Y aquí están las pruebas. Ah, entonces te otorgo el derecho, efectivamente, de la transparencia. Pagaste. No pasó nada. No hay sanción, a menos de los intereses, porque recordemos que los intereses son una sanción natural de las obligaciones dinerarias. Los intereses son un elemento de naturaleza del dinero. Cuando se presta dinero, se presumen los intereses. Cuando no se paga en su tiempo correcto, se presume mora. Entonces, esos intereses corresponden a no haber pagado en el momento en que se debe, y eso no es una sanción, son intereses. Ahora, habiendo yo agotado entonces estos 3 meses de respuesta de la DIAN, perdóneme, de la Unidad de Gestión y Pensional y Parafiscal, y no respondí. Recordemos entonces que en la segunda etapa los intereses serán inicialmente del 35% sobre las inexactitudes, palabra, ¿cierto? ¿Cómo respondo entonces posterior? Siempre con las pruebas. Ahora preguntarán ustedes, pero venga, Carlos, ¿qué pruebas son las que yo tengo que presentarle? El Código General del Proceso, en su acápite de pruebas, dice que existe libertad probatoria, ¿cierto? Yo puedo llevar un petroglifo, allá una piedra gigante diciendo, mire, aquí cuando los mayas vinieron me dejaron esta piedra o los ovnis y yo la usé para escribir y aquí está la constancia. Ah, perfecto. Existe libertad probatoria. Obviamente, las pruebas tienen que ser útiles, conducentes, pertinentes. Útiles que sirvan para probar lo que yo intento probar, ¿cierto? Conducentes que efectivamente me lleven en el camino de probar la realidad, la falsedad que yo intento desvirtuar. Y pertinentes es que guarden relación con el caso. No puede ser que me esté diciendo que yo dejé de pagar la EPS de una persona y lleve los aportes a pensión. ¡Ey! Eso no es pertinente, no es útil. Carece de las calidades para su admisibilidad. Usted me está probando una cosa que yo no le estoy pidiendo. Es absolutamente cierto lo que me está diciendo, pero no fue lo que yo le pregunté. Me dijo a mí un profesor. Es una anécdota que recuerdo siempre porque me enseñó una lección gigante de vida. Yo no puedo estar contestando lo que no se me pregunta. Yo no puedo estar probando documentalmente, testimonialmente, algo que no se me pide probar. Sí, entonces, ¿con qué pruebo? Hombre, con libertad probatoria. A usted le están diciendo, no es que usted no pagó. ¿Cómo prueba? Con el soporte de pago. Es que hay una discrepancia en la planilla, porque debió haberse hecho el aporte por 100 millones y se hizo por 70. Ah, venga. Entonces, hay 30 millones en desfase. ¿Dónde están? Ah, están en mi software de nómina. Venga, vamos a software de nómina.
Es que el software dice que hay 30% de factor salarial, que puede no ser salarial, y de ahí se fueron el 15% a gastos de representación, el 7% a subsidio de alimentación y el 8% a subsidio de conectividad. Mire, señor UGPP, aquí está la respuesta. Eso es lo que se llama libertad probatoria. No significa que yo soy libre de probar con lo que yo quiera. No, yo soy libre de probar con lo que yo quiera siempre y cuando haya conducencia, utilidad, ¿cierto? Pertinencia de la prueba, que sirva para algo. Ahora, listo. Yo le contesté a la UGPP. Pasaron los 3 meses, maravillosos. Yo le contesté en el término, ellos guardan silencio. Yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Que la UGPP no me manda correo, no se comunique conmigo. No, ellos tienen 6 meses. Ahí está la ley. La ley les otorga a ellos 6 meses para hacer un acto administrativo. Las manifestaciones de la administración pública se llaman actos administrativos. Cualquier documento que se emita por una entidad pública se llama un acto administrativo. La rama judicial, por ejemplo, los jueces y magistrados se manifiestan a través de autos y sentencias. Este acto administrativo que provee la unidad de gestión y pensional y parafiscal se llama una liquidación oficial. Ese es el término. Cuando vean por ahí liquidación oficial, tienen que decir, pucha, o sea que hace 9 meses que viene esto. Cuando llegue a su oficina, a su correo electrónico, una cosa que diga liquidación oficial UGPP, usted de una vez devuelva el cassette 270 días como máximo término. 3 meses que tuve yo para responder la requisición que me hicieron y 6 meses más que tuvieron ellos para proferir esta liquidación que tengo en mi despacho, en mi oficina, en mi correo electrónico. 6 meses más 3 meses, 9 meses, 9 por 3, 27, 270 días. ¿Cuál es el contenido de esa liquidación oficial? No, perfecto. Entiendo y tal cual me explica, tal cual es. Pero como usted, las pruebas que aportó no fueron conducentes, no fueron útiles, no fueron pertinentes, no fueron acertadas en consideración de lo que se me pidió, lo que usted me está diciendo es cierto, como me dijeron a mí, pero no es lo que yo le estoy preguntando. La información que me está proveyendo no soluciona lo que dio origen a esta investigación fiscal, ¿cierto? A esta actuación administrativa que dijimos que se llama acción de fiscalización. Esa actuación, esa investigación administrativa como acción de fiscalización que se inició hace 9 meses, la respuesta está inconclusa o no satisface las solicitudes o las inquietudes que tiene la UGPP de acuerdo a la denuncia que se hizo o de acuerdo a los cruces que se hicieron con la DIAN. Entonces, esa liquidación oficial le va a decir a usted cuánto le debe al Sistema General de Seguridad Social y a qué subsistema se lo debe. Han pasado 9 meses de esa investigación. Pero ojo, que es que me están investigando, pasaron 9 meses. Cuando inicia esa acción de fiscalización, se interrumpe el término de prescripción. La prescripción es una sanción que le impone la ley a una persona natural o jurídica por no ejercer su derecho en el tiempo debido. La UGPP viene investigándome de una sanción, de un error que cometí hace 5 años. Me llegó la solicitud, la acción de fiscalización, un mes antes de los 5 años. Pasó un mes, se cumplieron 5 años y van 8 meses más. Ojo, ahí no hay prescripción, porque la acción de fiscalización que hizo la UGPP interrumpió el término de prescripción de la acción. Es decir, que la DIAN, la UGPP, perdón, la UGPP no permitió que por el paso del tiempo caducaras el derecho que él tenía a investigar o que ella tiene a investigar. El derecho no caducó, subsistió y al iniciar la acción, esa prescripción, que es la sanción, ¿cierto? Quedó incólume, no le pasó nada.
Yo no puedo decirle, es que no, ya pasaron 4 años y 11 meses, me da pena. No, señor. Es que ya han pasado 6 meses después de los 5 años. Sí, pero es que yo le inicié la investigación un día antes de los 5 años. Interrumpí el término de prescripción y no dejé caducar el derecho que tengo para investigarlo. Entonces, esa liquidación oficial traerá, señores, los intereses desde el año 18, la mora del año 18, las sanciones, los 15.000 VTs o 3.000, 4.000, ¿no? A un criterio racional que tienen los investigadores de la UGPP. ¿Se imaginan el tamaño de esa sanción? Sobre todo por la sanción de los VTs, si no proveí la información. Ahora, súmenle los intereses, súmenle la mora, súmenle los incrementos que hay que hacerle por cálculos actuariales, súmense las asesorías del contador, súmenle la asesoría del abogado, súmense que hay que hacer el cálculo actuarial y hay que pagar por ello, ¿cierto? Y en esta etapa, luego de los 6 meses, la sanción será del 200% de lo no pagado. Pero es que yo vengo pagando mal desde el año 2018. Han pasado 5 años. Son 60 meses. ¿Cuánto dejé de pagar o cuánto pagué mal en esos 60 meses y multiplíquelo por 2? Es una cosa absurda, mucho dinero. Ahora, llegó la sanción o llegó la acción de fiscalización, contesté en los 3 meses siguientes, luego en 6 meses me llega la liquidación oficial y ya queda así. No, un momento, yo tengo derechos a un debido proceso, yo tengo derecho a una segunda instancia. El derecho de la segunda instancia se parte del derecho internacional humanitario. Debe existir una segunda instancia. Claro, se llama un recurso de reconsideración que la misma UGPP, a través de un funcionario distinto al que emitió esa liquidación oficial, resolverá. Normalmente va a ser la confirmación de lo anterior, porque son investigaciones que tienen unos asideros fuertes y lo que y si la sanción y si la liquidación oficial viene con sanciones y todo, es porque efectivamente yo no hice los pagos como correspondía. Y ese recurso de consideración tendrá un fallo en el mismo sentido del anterior. Es decir, confírmese. Se confirma el fallo y voy a pagar eso. Ahora, ¿cuál puede ser el otro efecto de esta reconsideración? Efectivamente, la persona no pagó, pero en las pruebas que aportó se pudo determinar que efectivamente ese aporte no estuvo por el 70%, es decir, no faltó el 30%, sino el 15%. Entonces la sanción se reduce a la mitad. O puede ser efectivamente, al proferir la liquidación oficial mediante el acto administrativo, luego de estos 6 meses de validación, hubo un error en la OGPP y por lo tanto se declara la nulidad de ese acto administrativo para que no se haga ese pago. No lo he visto. Es posible porque está en la literatura. Ahora, usted no está de acuerdo con la sanción de la UGPP, no le parece, usted puede acudir a la jurisdicción ordinaria mediante una demanda ordinaria, ¿cierto? Ante un juez de la República para que se declare la nulidad del acto administrativo. Eso es ante un juez administrativo, ante lo contencioso administrativo. Es probable que no prospere, porque si en la primera etapa ante la UGPP no pudo usted como persona jurídica probar con certeza lo que se le pidió, pues el mismo sentido tendrá porque no aparecerán, las pruebas no aparecerán de la nada. O quizá alguna prueba sobreviviente, un archivo que tenía perdido y estaba como estamos en virtualidad,
estaba en la casa del contador y el contador me lo trajo, mire, señor jefe de talento humano, qué pena, pero mira, que esta caja estaba en la casa y estos papeles, uy, sí, qué bueno, aparecieron, bueno, hay una prueba sobreviniente y es un elemento excepcional en la imaginación. Puede pasar, pero la estadística indica lo contrario, que normalmente las sanciones de la UGPP, cuando son declaradas en firme mediante el acto administrativo eh, que profirió esa liquidación oficial, no queda más sino que pagar, porque luego entonces también la UGPP tiene cobros coactivos, ¿cierto? Cobros coactivos son aquellos que para ser ejecutados y obligado a pagar, no necesariamente tienen que pasar por un juez para que ordene un embargo. La DIAN puede embargar directamente, las secretarías de tránsito de los municipios, Secretaría de Hacienda de los municipios, las secretarías de planeación de los municipios. En estos casos, la UGPP que tiene funciones de vigilancia fiscal puede embargar de manera directa mediante, digamos que la excepción de pasar por un juez para que decrete un embargo. Se llaman cobros coactivos. Creo entonces que por ahí estamos ya sobre el tiempo para terminar, sí, señor. Y les agradezco muchísimo el espacio, el tiempo y la atención. Espero haber podido en esta hora, que es un tiempo considerablemente corto, para intentar resolver un tema tan magno, tan grande como es este tema de las sanciones y los tiempos y cómo responder una solicitud o un requerimiento de la UGPP. Pero un consejo final, y es que si las cosas se hacen bien en la empresa, si se actúa conforme a la ley, la certeza será que no llegará a mi oficina o a mi despacho o a mi compañía o a mi puesto de trabajo una liquidación oficial o una investigación financiera o administrativa por parte de la UGPP, porque todo se está haciendo muy bien. Agradezco entonces el espacio y la atención de todos los presentes. Perfecto, Carlos, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por acompañarnos en este tema tan complejo. Voy a poner nuestro sondeo que siempre acostumbramos poner antes de terminar la conferencia de hoy. En este momento ya está en pantalla, como ya saben, la pregunta es muy fácil. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy, perdón, ahí faltó una L en la palabra desarrolló. Hay dos opciones, sí o no, seleccionan una y luego le dan clic al botón enviar. Vamos a dejar abierto el sondeo un minuto para que todas las personas puedan responder. Perfecto, muchas gracias a todas las personas que participaron en nuestro sondeo. Carlos, no sé si quieres añadir algo más para cerrar la charla de hoy. Reiterar la información respecto del consejo: si estamos en una empresa, hagamos las cosas bien, paguemos la seguridad social a tiempo y en los porcentajes que determina la ley para evitarnos que el contenido de esta charla se convierta en una realidad. Perfecto, Carlos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. En nombre de la Fundación Unipymes y de la Pymes Centro de Desarrollo Empresarial, les agradecemos por siempre estar en todas nuestras charlas de temas muy interesantes todos los miércoles. Los quiero invitar a nuestra próxima charla el próximo miércoles 9 de marzo sobre talento humano y licencias remuneradas y no remuneradas. Así que los esperamos. Nuestro diplomado sobre retención del talento humano también empieza el próximo lunes. Así que estén muy pendientes. En nombre de la Fundación Unipymes, nuevamente les agradecemos y esperamos hoy tengan un muy buen día. Hasta la próxima.